El Francisco de Quevedo estaba justo en el centro del barrio, situado sobre una colina tal y como había podido ver la noche anterior. Parecía que todas las calles desembocaban en la puerta del colegio. Miré a través de la ventanilla del coche y pude verlo. Un viejo edificio de hormigón gris que seguramente había tenido tiempos mejores. «Por favor, déjanos aquí», dijo mi hermana Violeta. «Pero si quedan 300 metros», protestó mi madre. «Y no me cuesta nada acercarlos y, encima de que somos los nuevos, solo falta que me vean llegar con mi mamita», dijo Violeta. Aprovechó que el coche se había detenido en un semáforo y se bajó sin despedirse. «Pero Violeta», intentó decir mi madre. «Déjala, está en la edad del pavo», dije yo. Mi madre parecía un poco triste, pero mi comentario le hizo gracia. «Menos mal que todavía queda mi pequeñín», dijo. Yo estaba sentado en el asiento del copiloto, así que me tenía a mano, y se lo vi claramente en la cara. Iba a empezar con uno de sus ataques de cariño. Le ocurría de vez en cuando. Comenzaba a darme besos y abrazos sin parar, y a decir diminutivos horribles como pequeñín, cariñín, o aún peor, ¡ay, mi hombrecito! Cuando hacía eso dentro de casa era insufrible, pero cuando lo hacía en público podía ser irremediable. Decidí no correr riesgos. «Luego te veo, mamá», dije, y yo también bajé del coche de un salto y sin darle tiempo a protestar. A la entrada del colegio me llamó la atención un coche de la policía. Había 2 agentes de uniforme hablando con un grupo de padres y madres. A su lado, un niño lloraba desconsoladamente. No sé qué habría pasado. Uno de los policías sujetaba en la mano una pluma de color negro. El agente la miraba y movía la cabeza de un lado a otro, mientras los padres y las madres gritaban señalando la pluma. Fue la primera vez que vi una de esas plumas negras. No iba a ser la última. Me presenté en recepción, donde me recibió la secretaria del colegio, la señora Hudson. Tenía el pelo completamente blanco y era inglesa. «Espera un momento», dijo, y no dijo nada más. Siguió tecleando en la computadora. Mientras esperaba, vi que el patio era bastante grande. Un bedel lo regaba con una manguera. Al rato me vino a buscar el jefe de estudios, el señor Bondurán. Era un hombre menudo, con muy poco pelo y unas enormes gafas. Dijo que en el Francisco de Quevedo me iba a sentir como en mi propia casa. Y también dijo que allí había 3 reglas básicas y que era muy importante que no las olvidara. La primera regla es que nunca, por ningún motivo, bajo ningún concepto, puedes salir del recinto del colegio durante las horas de clases. Ni siquiera durante el recreo, dijo muy serio. Asentí con la cabeza y él continuó. La segunda es que aquí no hacemos exámenes. ¿Qué? Esa era la mejor noticia que me habían dado desde hacía mucho tiempo. Un colegio sin exámenes. Vaya. Aquí hacemos una evaluación continua, explicó. Es un método de enseñanza que llevamos implantando desde hace más de 30 años. Aunque no somos los únicos, de alguna forma somos pioneros en esto. Teniendo en cuenta que estamos a mitad de curso, tanto los profesores como tú mismo tendrán que hacer un esfuerzo por conocerse y valorar tus conocimientos. Cuento contigo, Vicente. De nuevo asentí. No sabía muy bien qué significaba eso de la evaluación continua, pero mejor no decir nada. Ante la duda, mejor permanecer callado. Es algo que había aprendido hacía tiempo. Me había convertido en un experto en jefes de estudios, directores y profesores nuevos, y sabía que era mejor tener la boca cerrada. Por último, dijo Bondurán, la tercera regla es la más importante. Aquí valoramos por igual los conocimientos que la actitud, es decir, si colaboras con los profesores y con tus compañeros, si te portas bien, si muestras interés, si eres puntual, si eres participativo, si haces todo eso, te garantizo que tendrás una muy buena nota final de curso. Como ya verás, Vicente, aquí somos una gran familia. Pues muy bien. No es por nada, pero eso de la gran familia ya lo había oído otras veces.
He estado en una docena de colegios y todavía no he conocido ninguno en el que te digan: oye, niño, este lugar es como una cárcel, prepárate para lo peor. Al principio todos son buenas palabras, luego llega la cruda realidad. Por el momento me limité a escuchar al jefe de estudios. Eso de los exámenes me había parecido de maravilla. El resto, ya veremos. ¿Alguna pregunta? Estuve a punto de decir que no, pero en el último momento me vino una cosa a la cabeza. Perdone que le moleste, pero antes he visto a unos policías en la puerta del colegio y a un niño llorando. ¿Ha ocurrido algo? Bondurán me miró como si hubiera tocado un tema delicado. Se ajustó los lentes, me miró fijamente y me respondió: eso no es asunto tuyo. Ahí terminó la reunión. Después me llevó a clase. Antes de entrar en el salón, presionó un botón blanco que había junto a la entrada y la puerta se abrió automáticamente. Aunque el edificio es viejo, todo funciona perfectamente, dijo orgulloso. Una vez dentro, me presentó a mis nuevos compañeros, 23 niños y niñas que me miraban como si yo fuera un extraterrestre. También me presentó al profesor que en esos momentos daba clase, Rubén Quesada, el profesor de matemáticas, más conocido como el Quesadilla, como supe ese mismo día. Lo voy a decir cuanto antes. De todas las cosas que odio, como por ejemplo la sopa de fideos o los suéteres de lana o los besos y arrumacos o las mudanzas, las matemáticas están en el puesto número 1. El Quesadilla llevaba una gruesa chamarra de color café. Era alto y flacucho, tenía el pelo enmarañado y una barba que le cubría gran parte de la cara. Ese primer día me pasó al pizarrón y me puso una ecuación. Le dije que en mi anterior colegio aún no habíamos empezado con las ecuaciones. Hubo un murmullo general en la clase. No hay problema, dijo. Borró la ecuación y me puso un problema de fracciones y números primos. Lo miré y dije que los números primos no eran mi fuerte. Ahora se escucharon risas. Vicente Freeman, ¿verdad?, preguntó. Sí, contesté. Aquí nos encantan los números primos y las ecuaciones, dijo. Más vale que te pongas las pilas. Sí, señor. Después me mandó a mi lugar. De acuerdo, en aquel colegio no habría exámenes. Pero si te pasaban al pizarrón a la primera de cambio, la cosa era aún peor. Preferí 1.000.000 de veces un examen donde al menos no te están mirando todos. Las clases pasaron deprisa. Y antes de que pudiera darme cuenta, mi primer día de escuela había terminado. Cuando salí por la puerta principal del Francisco de Quevedo, me di cuenta de que no sabía si tenía que esperar a mi mamá o si tenía que regresar a casa con mi hermana. En el último colegio mi madre nos venía a buscar cada día, pero esta vez no había dicho nada. Busqué con la mirada a mi hermana. No la vi por ninguna parte. Había un montón de chicos y chicas de todas las edades saliendo del colegio al mismo tiempo. Como no sabía muy bien qué hacer, me quedé apoyado en la reja de la entrada. No tenía ninguna prisa. Después de un rato, la puerta del colegio se fue quedando vacía. Los mayores se iban en grupos y los pequeños se iban con sus padres. El caso es que estuve ahí sin hacer nada media hora, o más, hasta que de pronto escuché un grito. Levanté la vista y por primera vez vi a los apaches. Los apaches eran una tribu poderosa que vivía en Texas y Arizona. Fueron los amos y señores de las grandes llanuras. Cazaban bisontes, pescaban en el río Bravo, iban a caballo de un lado a otro y vivían en tiendas de piel y palos de madera a los que llamaban tipis. Su jefe más famoso fue Jerónimo, que vivió 80 años y que fue un gran guerrero. Los apaches eran los enemigos más temibles con los que uno se podía encontrar. Aún hoy, su leyenda pervive, pero eso era historia. Ahora, en mi nuevo barrio, los apaches ya no iban a caballo. Ahora eran un puñado de adolescentes que, por lo visto, sembraban el terror en el colegio y en el barrio. Según me explicaron más tarde, se trataba de una banda muy violenta. Al principio se presentaban a la salida de clase para quitarle el lunch a los niños pequeños y cosas así. Pero después la cosa había ido a más.
Ahora atacaban a los alumnos, a los profesores, a los padres incluso, a todos. El colegio y sus alrededores se habían convertido en una especie de campo de batalla. Nadie estaba a salvo. Esos mismos apaches aparecieron en la puerta del colegio aquella tarde. Cuando escuché el grito, giré la cabeza sin saber lo que me iba a encontrar. Un niño pelirrojo con gafas, que me sonaba de haberle visto en mi clase, estaba frente al colegio, de pie, con los brazos extendidos, mientras un líquido viscoso de color negro le caía por la cabeza. Alguien le había tirado un cubo de pintura negra o algo similar. Volvió a gritar. Muy cerca del niño había un chico bastante mayor, subido a una motocicleta, dando vueltas a su alrededor. Tenía el pelo largo, recogido con una coleta, y llevaba unas gruesas rayas negras pintadas en su frente y sus mejillas. El chico de la moto parecía disfrutar. Aceleraba y derrapaba una y otra vez. Agarró de la mochila al pelirrojo y, por si no había tenido suficiente, lo tiró al suelo. «¡Esto es demasiado!», gritó alguien. Ahí estaba el profesor de matemáticas, el Quesadilla, saliendo de su coche y dirigiéndose con paso firme hacia ellos. «¡Déjale en paz!», gritó el Quesadilla señalando con su dedo al motorista. El chico miró al profesor y empezó a gritar a todo pulmón. Al mismo tiempo que gritaba, ponía y quitaba la mano sobre su boca. De inmediato, por un extremo de la calle aparecieron media docena de chicos y chicas subidos en sus motos. Llevaban rayas negras pintadas en el rostro. El Quesadilla los miró desafiante. Los apaches hicieron sonar los motores y se lanzaron directos por el Quesadilla. Los 6 motoristas iban por en medio de la calle a toda velocidad en dirección al profesor. Él dudó qué hacer, pero enseguida dio media vuelta y corrió de nuevo hacia el coche. La escena era espeluznante. El profesor de matemáticas corrió a toda velocidad. 6 adolescentes con las caras pintadas de negro lo perseguían. Iban pisándole los talones. El Quesadilla abrió la puerta de su coche y entró por los pelos. Una de las motoristas, la que iba a la cabeza, pasó rozándole. El resto se detuvieron alrededor del coche, mirando al interior con cara de pocos amigos. El profesor, que había cerrado el seguro de la puerta, sacó su teléfono celular y comenzó a marcar. Hacía gestos y señalaba el teléfono a los motociclistas, advirtiéndoles al mismo tiempo de que se fueran. Tal vez estaba llamando a la policía. Uno de los motociclistas dio un golpe al coche con el puño. Era el más grande del grupo y llevaba el pelo rapado por los lados y una cresta oscura sobre la cabeza. Entonces hizo algo que nadie se esperaba. Aceleró mientras apretaba el freno, produciendo un enorme ruido contra el asfalto. A continuación, levantó la rueda delantera de su moto y se subió al coche del Quesadilla. Palabra. La moto subió sobre el automóvil. Ahí encima, como si aquello fuera un espectáculo de circo, el motociclista de la cresta mantuvo el equilibrio unos segundos sobre el vehículo, mientras sus acompañantes le vitoreaban y se reían. Se escuchó a lo lejos una sirena de la policía. Todos se giraron. El de la cresta bajó su moto del automóvil. Le hizo un gesto con la cabeza a sus compañeros y después de darle algunas patadas al coche, sacó una pluma negra y la puso sobre el parabrisas. Era la firma de los apaches. Después se alejaron de allí. El Quesadilla pareció resoplar aliviado. Le habían perseguido, le habían golpeado el coche, se habían subido al techo de su automóvil, pero la cosa podía haber sido mucho peor. Después de todo, estaba sano y salvo. Mientras se recobraba la normalidad en la puerta del colegio, volví a escuchar un grito. El primer motorista, el de la coleta, aún permanecía junto al niño pelirrojo de mi clase, que gritaba de nuevo. Volvió a agarrar con fuerza su mochila, no sé si quería arrancársela o si quería zarandearlo o qué, pero el caso es que el niño tenía los 2 brazos metidos en los tirantes de la mochila y no se desenganchaba. La sirena de la policía cada vez se escuchaba más cerca.
Pensé que el motociclista le iba a dejar en paz de una vez y se iba a ir, pero en lugar de eso hizo todo lo contrario. Tiró de él con fuerza y sujetó la mochila a una especie de gancho que había en la parte trasera de la moto. Se dispuso a arrancar. ¿Se había vuelto loco? Una cosa era tirarle pintura por la cabeza y empujarle, pero otra muy distinta era arrastrarle por la calle enganchado a una moto como si fuera un bulto. El niño pelirrojo trató de soltarse, pero no podía, por los nervios, porque aún permanecía cubierto de aquella pintura negra y casi no veía, o por lo que fuera, no encontraba la manera de sacarse la mochila. El motociclista de la coleta miró al frente. Pude ver en sus ojos que estaba dispuesto a hacerlo. Pisó el embrague y se preparó para ponerse en marcha. No sé por qué lo hice. Si lo hubiera pensado despacio, seguramente no me habría atrevido. Pero todo sucedió muy deprisa. Vi que el niño pelirrojo gritaba y pedía ayuda. Vi que el motociclista estaba delante de mí a punto de arrancar. Y entonces pensé, tengo que hacer algo. Me giré, vi un contenedor de basura a mi lado, un gran cubo con ruedas en el que no me había fijado hasta ese momento, como si hubiera aparecido allí de repente. Sin dudar, empujé el contenedor, lo empujé con toda mi alma y lo estampé contra el motociclista. La moto cayó al suelo del impacto. El chico de la coleta estaba perplejo. Se había llevado un buen golpe. Tirado en el suelo con la moto sobre su pierna, me miró con odio y me dijo: «No sabes lo que acabas de hacer. Soy un apache». El niño pelirrojo al fin pudo sacar los brazos de la mochila y sin pensarlo, echó a correr. El quesadilla salió de su coche y gritó: «¿Estás bien?». Pero nadie contestó, porque antes de que pudiéramos abrir la boca, un coche de la policía llegó a nuestra altura. Varios agentes se plantaron delante de nosotros. Mientras los policías le sujetaban, el de la coleta me volvió a mirar y me hizo un gesto que nunca olvidaré. Se pasó el dedo índice por la garganta. Mi madre tenía los ojos en blanco. ¿Qué ha hecho qué? Verá, señora, su hijo ha estampado un contenedor contra una moto y ha salvado a un niño. Y bueno, su hijo ha sido muy valiente. Mi madre es muy de repetir las cosas, así que dijo otra vez: ¿qué ha hecho qué? El quesadilla me miró como diciendo: pobre, lo que tienes que aguantar. Yo le respondí con otra mirada que venía a decir: es así todos los días. Como ninguno decíamos nada, mi madre me abrazó con fuerza. ¿Pero tú estás bien, cariño?, me preguntó. Sí, le dije. Pues eso es lo que importa, respondió ella mientras seguía abrazándome. Sin soltarme en ningún momento, mi madre extendió su mano hacia el quesadilla y dijo: Ana María, encantada, dijo ella. Gracias por traer a Vicente a casa. Después del incidente en la puerta del colegio, la policía había tomado nota de lo ocurrido y se habían llevado al chico de la coleta. Luego, el profesor de matemáticas me había acompañado hasta mi casa y ahí estábamos en ese momento en la puerta. Rubén Quesada, un placer, respondió él, estrechando la mano de mi madre. No tiene por qué darme las gracias. Vicente ha sido muy valiente esta tarde y si no hubiera sido por él, podría haber ocurrido una desgracia. Claro, sí, Vicente es muy valiente para sus cosas, le cortó ella, que no parecía prestarle mucha atención. ¿A quién se le ocurre quedarte en el colegio tú solo en lugar de venir a casa con tu hermana? Pero si Violeta se fue sin mí, protesté, y yo no sabía qué hacer, y tú no me habías dicho nada. A mí no me contestes, Vicente, dijo mi madre. Ya está bien, castigado una semana sin jugar con el PlayStation. ¿Cómo? Casi le salvo la vida a un niño de mi clase y en lugar de darme un premio, ¿me castigan? Pero si no tengo Play, mamá, que llevas 2 años diciendo que me lo vas a comprar y todavía estoy esperando. Grité y me fui directo a mi cuarto. Pues el castigo se acumula para cuando la tengas. Mira tú, ¿por dónde?, dijo ella. Ah, y no se te ocurra volver a gritar que nos conocemos. Cerré la puerta y desde mi cuarto pude escuchar que A, mi madre invitó al quesadilla a quedarse a cenar. B, mi hermana gritó desde su cuarto que ella también tenía un invitado a cenar, un chico del colegio muy simpático que le iba a ayudar a ponerse al día con las tareas de clase. C, mi madre le dijo que no le había dado permiso para traer ningún chico a casa,
que solo tenía 13 años y que ya tendría toda la vida para traer chicos cuando fuera mayor. D. Mi hermana le contestó que porque ella fuera una amargada y llevara sola desde que la había abandonado mi padre, no tenía por qué pagarlo con su hija. E. El quesadilla pidió permiso para irse, no quería meterse en asuntos familiares. F. Mi madre le volvió a decir al quesadilla que se quedara a cenar y que la perdonara por tener unos hijos tan desastrosos. G. Mi hermana volvió a gritar desde su habitación. H. Mi madre le dijo a mi hermana que cerrara el pico de una vez o la castigaría sin salir del cuarto todo el fin de semana. Sobre este último asunto, solo puedo decir que Violeta no sale casi nunca de su cuarto, así que no creo que le preocupara mucho ese castigo. El caso es que, 1 hora y media después, estábamos sentados en la mesa del salón. Mi madre, el quesadilla, Violeta, un chico con la cara llena de granos y yo. En realidad, no era una mesa. Era una caja de cartón de la mudanza y otras cajas más pequeñas hacían de sillas. No hemos tenido tiempo de desempacar los muebles y mucho menos de montarlos, se disculpó mi madre mientras servía ensalada en todos los platos. Modestia aparte, yo soy muy manitas, Ana María, y estaría encantado de ayudar, dijo enseguida el quesadilla. Aparte de las fracciones y los números primos, también se me dan bien los tornillos. Mi madre y el profesor de matemáticas se rieron como si aquello tuviera alguna gracia. La cena se me hizo interminable. No solo tuve que aguantar cómo el quesadilla y mi madre decían tonterías sin sentido todo el rato. Además, tuve que soportar la cara de palo de mi hermana que, por supuesto, no abrió la boca más que para decir "Brrr" o "pff". En un momento en que mi madre insistió en que se terminara la ensalada, también dijo "Ash". Y por si todo eso fuera poco, estaba su amiguito. Si el que la iba a ayudar a ponerse al día con las asignaturas y esas cosas era él, desde luego, iba apañada. El chico tenía un flequillo larguísimo y no hacía más que resoplar para apartarse el pelo de la cara. Daban ganas de darle un peine y decirle, haz el favor de peinarte un poco, o bien deja de resoplar que ya cansas. Después de permanecer en silencio durante más de 1 hora, por fin dijo algo, aunque más valdría que se hubiera quedado con la boca callada. Preguntó, «Perdone, señora, además de alfalfa y alpiste, ¿hay algo sólido para cenar?» Mi madre le fulminó con la mirada. «Mira, criatura», le respondió ella, «si eso pretendía ser una broma, no la he pillado. Ahora, si la pregunta iba en serio, que sepas que esta ensalada tiene todos los nutrientes necesarios para completar una dieta sana y equilibrada. En esta casa no vas a encontrar grasas y colesterol en el plato, especialmente por la noche. ¿Ha quedado claro?» El flequillo se encogió de hombros y no volvió a decir ni mu. Mi madre se quedó con el quesadilla recogiendo la cocina y hablando de bricolaje y de otras cosas súper interesantes. Mi hermana y el flequillos se metieron en su cuarto. Por supuesto, mi madre dijo que la puerta debía permanecer abierta en todo momento y ni las protestas de Violeta ni los resoplidos de su amiguito le hicieron cambiar de opinión. Yo fui a mi habitación y me tumbé en el saco de dormir, mirando la ventana. Aún era pronto, pero tenía la esperanza de que Bárbara viniera a buscarme esa noche también. Si quieres escuchar más cuentos, recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Gracias, nos escuchamos pronto.